Atención, amantes del misterio y la venganza. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden tras las fachadas más perfectas? ¿Y si el cuento de hadas que te venden fuera en realidad la trampa más oscura? Dale a me gusta a este video ahora mismo y suscríbete para no perderte el impactante desenlace de esta historia. La recepción de la boda era sencillamente perfecta. Celebrada en la opulenta finca de la familia de la Vega, el acantilado, en la majestuosa costa de Santander, Cantabria, era, sin duda, el evento social del año. La tranquila restauradora de arte, Elena Vargas, se casaba con el enigmático multimillonario tecnológico, Alejandro de la Vega. Pero mientras el champán fluía y las risas llenaban el gran salón, Elena se acercó al micrófono, con la mano temblorosa. «Me gustaría hacer un brindis», comenzó, su voz resonando en el suntuoso salón. «Un brindis por mi nueva familia». Pero lo que siguió no fue un brindis, sino una ejecución. Frente a 500 invitados de la élite española, Elena expuso a sus nuevos suegros y a la mujer que la había traicionado. ¿Y la mayor sorpresa? Lo que dijo el novio multimillonario a continuación. El mundo conocía a Elena Vargas como la curadora brillante y discreta que había capturado el corazón de Alejandro de la Vega, el esquivo CEO multimillonario de Éter Dinámica. Su romance era un cuento de hadas moderno, la tímida historiadora de arte y el titán de la tecnología. Alejandro no venía de la vieja guardia, adinerada como sus padres. Había construido su imperio desde cero, un hecho que sus padres, Horacio y Genoveva de la Vega, nunca le permitían olvidar. Los de la Vega eran linaje de abolengo, con un desprecio inherente por cualquiera fuera de su exclusivo círculo. Desde el momento en que Alejandro presentó a Elena, ella fue tratada no como una prometida, sino como una curiosidad, un proyecto temporal del que Alejandro pronto se cansaría. «Es pintoresca», había comentado Genoveva en su fiesta de compromiso, sus ojos escudriñando el sencillo pero elegante vestido de Elena. «Pero Alejandro, querido, el nombre de la Vega exige cierto brillo». «Es una genio, madre», replicó Alejandro, apretando el brazo alrededor de la cintura de Elena. «Tiene más sustancia que todo nuestro registro social combinado». Pero la guerra sutil continuó. Genoveva y Horacio veían a Elena como una amenaza a su control sobre el legado de la Vega. Querían que Alejandro se casara con una mujer de sangre azul, de una familia con la que pudieran fusionarse, no con una plebeya que trabajaba en un museo. La boda fue su campo de batalla elegido. Se celebraría en el acantilado, la extensa finca familiar en la costa cántabra. Era menos una casa que un monumento a la arrogancia de la élite, encaramada en acantilados con vistas al majestuoso Cantábrico. Genoveva había tomado las riendas de la planificación con celo militar, contratando proveedores de los que Elena nunca había oído hablar, pidiendo flores que a Elena no le gustaban, y elaborando una lista de invitados que incluía a todos, menos a la familia de Elena. «Simplemente no tenemos espacio, querida», sonrió Genoveva, con una expresión reptiliana. «Es una lista muy exclusiva. Senadores, CEOs, lo entenderás». El único verdadero aliado de Elena, al parecer, era su prima y dama de honor, Carla. Carla era todo lo que Elena no era: burbujeante, extrovertida y glamurosa sin esfuerzo. Había sido la roca de Elena, su confidente, su escudo contra la matriarca de la Vega. «No dejes que te afecte», le susurraba Carla, entregándole una copa de champán. «Genoveva es un fósil. Tú y Alex son el futuro. Solo sonríe, ponte el vestido y consigue ese anillo».
El anillo, un deslumbrante diamante de talla cuadrada de Cartier, se sentía más pesado que una piedra. Era un símbolo no de amor, sino de posesión. Al comenzar la semana de la boda, la presión aumentaba. La finca bullía de personal. Camiones de floristas y caterings atascaban el largo y serpenteante camino de entrada. Elena se sentía como un fantasma, acechando su propia vida, deambulando por las habitaciones mientras se tomaban decisiones sobre ella. Nunca con ella. «Alejandro, esto es una locura», dijo Elena una noche, de pie en la terraza de su casa de invitados. «Esto no es una boda, es una fusión corporativa». Alejandro, iluminado por la luna, se volvió hacia ella. Su rostro, generalmente tan abierto y cálido, parecía cansado. «Lo sé, pero es la última batalla, Elena. Una vez que estemos casados, ellos pierden su influencia, pierden su control. Solo aguanta esto por mí. Luego podremos volver a nuestra vida». Pero una inquietante punzada se había instalado en el estómago de Elena. No era solo el esnobismo, era la forma en que Horacio de la Vega la miraba, como una pieza de ajedrez que estaba a punto de sacrificar. Y era la forma en que Carla, su dulce y comprensiva prima, no dejaba de revisar su teléfono. Sus brillantes sonrisas nunca llegando del todo a sus ojos. «Solo estás nerviosa», se dijo, mientras observaba la niebla adentrarse en el oscuro Cantábrico. «Son solo los nervios de la boda». Estaba equivocada. No eran nervios, era su intuición, gritándole que el cuento de hadas era una mentira meticulosamente construida, y ella era la única que no sabía el final. La primera grieta apareció 3 días antes de la boda, en la última prueba del vestido. Elena no había querido una monstruosidad de diseñador. Había encontrado un vestido vintage, estilo años 30, sencillo y exquisitamente bordado, en una pequeña tienda de antigüedades en Toledo. Era su algo viejo. Lo amaba. Genoveva había insistido en que la prueba tuviera lugar en el gran salón de El Acantilado. «Debemos ver cómo luce con la luz», había insistido. Elena se subió al pequeño pedestal. El vestido le quedaba perfecto. Ni siquiera la expresión agria de Genoveva podía arruinar el momento. «Es precioso, Elena», dijo Alejandro, con voz suave. Genoveva se deslizó, sosteniendo una copa de vino tinto intenso. «Sí, es pasable. Aunque te desluce un poco, querida. Careces de la altura para lo vintage». Rodeó a Elena como un tiburón. «Necesita algo. Quizás un broche muy, muy grande». Y entonces, con un jadeo teatral, Genoveva tropezó. Fue una actuación magistral. La copa de Chateau Petrus no solo se derramó, sino que formó un arco, empapando todo el corpiño del vestido color crema, con una mancha que parecía sangre. Elena se quedó paralizada. La sala quedó en silencio. El vestido, su única pieza de sí misma en toda esta farsa, estaba arruinado. Genoveva se llevó las manos al cuello. «Oh, Dios mío, qué torpe soy. Esa seda vieja y frágil simplemente está arruinada, completamente arruinada». Elena miró la mancha oscura que se extendía y luego los ojos de Genoveva. No había disculpa en ellos, solo triunfo. Antes de que Elena pudiera siquiera llorar, Carla entró en acción. «Oh, Elena, no te preocupes, yo me encargo». Carla salió corriendo de la habitación y regresó momentos después, sosteniendo una enorme bolsa blanca para ropa. Sabía que algo así podría pasar. Genoveva es tan errática, así que vine preparada.
Descomprimió la bolsa. Dentro había un vestido que era todo lo contrario al de Elena. Era un enorme vestido de baile moderno de Balenciaga, rígido con tafetán, incrustado con cristales. Era ruidoso, ostentoso, y gritaba, «¡Nuevo rico!». Elena se dio cuenta con un sobresalto, un vestido que Genoveva habría elegido. «Pruébatelo», insistió Carla, con una sonrisa demasiado brillante. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Elena, con la voz entumecida. «Oh, tengo contactos», dijo Carla con ligereza. «Simplemente moví algunos hilos, sabiendo lo importante que es esta boda. Es una muestra, ¿ves? Será perfecto». Alejandro parecía preocupado. «Elena, no tienes por qué». «Tonterías, Alejandro», interrumpió Genoveva, su buen humor milagrosamente restaurado. «Carla nos ha salvado el día. Ha demostrado ser mucho más capaz de lo que pensábamos. Elena, póntelo. Tenemos un horario». Esa misma noche, Elena se sentó sola, el vestido vintage arruinado a sus pies. El rescate de Carla le pareció extraño. ¿Cómo tenía un vestido de diseñador de 6 cifras listo para usar? ¿Y por qué parecía un ataque coordinado? «Solo está tratando de ayudar», se dijo Elena. «Está siendo paranoica». Pero la paranoia estaba echando raíces. Decidió tomar un poco de aire. Caminó en silencio por el gran pasillo alfombrado de la finca. Al pasar por el despacho de Horacio, escuchó su voz, baja y enojada. Se detuvo, pegándose a la pared. «No me importa cómo se vea», estaba gruñendo Horacio en su teléfono. «El acuerdo prenupcial es inquebrantable. Ella lo firma mañana, o Alejandro la saca del testamento. Pero el verdadero activo es la cláusula Blackwood. Una vez que esté dentro, está dentro. Solo necesitamos su firma en los documentos de fusión después de la ceremonia». Sí, como una formalidad. Estará tan aturdida que ni siquiera lo leerá. Y si se convierte en un problema, bueno, el otro arreglo se encargará de ella. La sangre de Elena se heló. «Cláusula Blackwood, documentos de fusión, otro arreglo», se escabulló, con el corazón martilleando. Esto no era solo por un vestido. Esto era por algo mucho, mucho más grande. No solo estaban tratando de humillarla, estaban tratando de atraparla. Y el otro arreglo sonaba aterradoramente definitivo. Elena era una curadora. Toda su vida estaba dedicada a la investigación, a encontrar la historia debajo de la superficie, a descubrir la procedencia. Sabía cómo excavar. Ahora tenía un nuevo proyecto: la familia de la Vega. Comenzó esa noche. Le dijo a Alejandro que tenía migraña y se encerró en la casa de invitados. Su primer objetivo: Carla. El vestido de respaldo era el hilo suelto. Elena buscó en línea el vestido específico de Balenciaga. No era una muestra. Era de la última colección de alta costura. Un pedido personalizado. El tipo de cosa que lleva meses. No una compra, por si acaso. La mente de Elena corrió. Carla no tenía ese tipo de dinero ni esas conexiones. Pero Genoveva sí. Elena necesitaba más. Recordó que Carla le había pedido prestada su laptop hacía una semana para revisar un vuelo. Elena rara vez usaba esa laptop, pero ahora la abrió. Ejecutó un programa de recuperación de archivos, buscando elementos eliminados recientemente. Bingo. Una carpeta oculta, borrada del escritorio pero no de la unidad. Estaba etiquetada como Contingencia AES. Le temblaban las manos. Hizo clic. No eran correos electrónicos. Era un espejo de un teléfono. El teléfono de Carla. Parecía que Carla había hecho una copia de seguridad de su teléfono en la laptop de Elena y había olvidado eliminar el archivo de forma segura.
El contenido hizo que Elena se sintiera físicamente enferma. Era un hilo de mensajes de texto, no con un amante secreto, no con un amigo. Era con Horacio de la Vega. Horacio está emocional, inestable. Lo del vestido fue una obra maestra. Está desequilibrada. Carla está cayendo en mi papel de prima comprensiva. Confía en mí por completo. Horacio. Bien, los 50,000 euros han sido transferidos. Recuerda el plan. Aún no lo estás seduciendo. Eso viene después de la luna de miel. Horacio. Carla. Carla. Lo sé. Lo sé. Hago que confíe en mí. Ella se confía en mí. Después de la boda, hago mi jugada con Alejandro. Está solo. Ella es difícil. Yo seré el consuelo que necesita. Horacio. Este matrimonio no puede durar más de 6 meses. Cuando implosione y él sea atrapado en un escándalo de infidelidad con la propia prima de su esposa, estará arruinado. Genoveva y yo invocaremos la cláusula de moralidad en los estatutos de la empresa. Retomaremos el control de la junta. Éter Dinámica volverá a ser nuestra. Carla. ¿Y mi pago? Horacio. 10 millones de euros. Y él sí puedes mantenerlo. Pero lo dudo. Solo haz el trabajo. Elena se recostó, la pantalla de la laptop nadando ante sus ojos. Carla. Su prima. Su dama de honor. No era una aliada. Era una mercenaria, contratada por Horacio y Genoveva. Todo este tiempo, el complot de la amante no era para que Alejandro engañara antes de la boda. Era una estafa a largo plazo. Estaban fabricando una amante, y era Carla. Iban a destruir la reputación de Alejandro, culparlo de infidelidad y usar el escándalo resultante para apoderarse de su empresa. ¿La humillación de Elena? ¿El vestido? Todo era solo un juego psicológico para hacerla parecer errática e inestable, para abrir una brecha entre ella y Alejandro antes de que Carla siquiera hiciera su movimiento. Sintió una oleada de ira fría y clarificadora. Creían que era un pajarito frágil y estúpido. No tenían idea de con quién estaban tratando. Pero luego recordó la llamada telefónica de Horacio, la cláusula Blackwood, los documentos de fusión. Este complot de la aventura era despreciable, pero era una cortina de humo. Los mensajes de texto no mencionaban Blackwood. Ese era un secreto diferente, más profundo. La aventura era para expulsar a Alejandro de la junta. Pero ¿cuál era la otra parte de la trampa? La parte destinada a ella. Tenía que entrar en el estudio de Horacio. Elena esperó hasta las 3 de la madrugada. La enorme finca estaba en silencio, envuelta en la niebla costera. Salió sigilosamente de la casa de invitados, vestida de negro, con el corazón latiéndole frenéticamente en las costillas. Era una curadora, no una espía, pero el principio era el mismo. Manipular los artefactos con cuidado y no dejar huellas dactilares. Había visto a Horacio usar su código de teclado para el estudio antes. ¿Su aniversario de bodas? Patético. La pesada puerta de roble se abrió con un clic. El estudio era una tumba de dinero antiguo, con olor a cuero, brandy y privilegios. Su computadora estaba encendida, una elegante y costosa computadora de escritorio. Estaba protegida con contraseña. La mente de Elena corrió. ¿Qué usaría un narcisista como Horacio? Intentó De la Vega. No. ¿El acantilado? No. ¿Mayflower? El Mayflower, español, podría ser el de los Reyes Católicos, la conquista de América, o algún hito fundacional. No. Luego vio la pequeña foto enmarcada en su escritorio. No era de su esposa o su hijo. Era de un caballo de carreras.
Una pequeña placa en el marco decía: Azabache, ganador del Derby, 1998. Sus dedos volaron por el teclado. AZTAABACHE98. La pantalla se desbloqueó. Elena se sumergió en los archivos. Eran en su mayoría documentos corporativos aburridos. Pero luego lo vio. Una carpeta etiquetada Reestructuración Ether. Dentro estaba la verdad. Era peor que una aventura. Era traición financiera. Horacio y Genoveva de la Vega estaban malversando sistemáticamente dinero de la empresa de su propio hijo, Ether Dinámica. Estaban usando una empresa fantasma, Capital Azabache, para presentar facturas fraudulentas por servicios de consultoría. Millones de euros, cada mes, desviados directamente de las ganancias de Alejandro a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Pero empeoraba. Los documentos de fusión que Horacio mencionó eran documentos que fusionarían oficialmente Capital Azabache con Ether, disfrazados de una adquisición estándar. ¿Y la línea de firma en la nueva entidad fusionada? ¿El director de adquisiciones? Estaba en blanco. Iban a darle a Elena ese título como regalo de bodas. La última pieza del rompecabezas encajó. La cláusula Blackwood, Azabache, en el acuerdo prenupcial. No la había visto, pero podía adivinarla. Establecía que si el matrimonio terminaba, cada parte era responsable de las deudas o crímenes de cualquier entidad corporativa que administrara. Era una trampa diabólica perfecta. 1. Hacer que Elena firmara el acuerdo prenupcial. 2. Hacerla firmar los documentos de fusión en la boda, convirtiéndola en directora de la empresa fantasma fraudulenta. Desencadenar a Carla para destruir el matrimonio. Cuando el divorcio golpeara, se descubriría el fraude. ¿Quién sería el chivo expiatorio obvio? La nueva esposa cazafortunas, que de repente era directora de la entidad corrupta. Elena Vargas. Iban a incriminarla por sus crímenes. Ella iría a prisión. Alejandro, traicionado por su esposa y su prima, quedaría emocionalmente destruido, y sus padres intervendrían a regañadientes para retomar el control de su empresa. Elena sintió que el suelo se inclinaba. Se agarró al escritorio para apoyarse. No solo estaban tratando de deshacerse de ella, estaban tratando de borrarla. Escuchó un ruido, una tabla del suelo crujiendo en el pasillo. No corrió. No se escondió. Agarró una pequeña unidad USB del cajón del escritorio de Horacio. Con manos firmes, comenzó a copiar toda la carpeta de reestructuración. Cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada hoja de cálculo incriminatoria. Escuchó que el picaporte giraba. Deslizó la unidad USB en su bolsillo y presionó el botón de bloqueo en la computadora, girando en la silla justo cuando la puerta se abría. Era Alejandro. Estaba en la puerta, con el rostro marcado por la confusión y una calma profunda e inquietante. La miró, luego a la computadora, luego de nuevo a ella. «Elena, ¿qué haces en el estudio de mi padre?» Su corazón se detuvo. Era esto, el momento de la verdad. ¿Podía confiar en él? ¿Era parte de esto? Los mensajes de texto de Horacio implicaban que Alejandro era una víctima, pero ella no podía estar segura. Tomó aire y tomó su decisión. «Creo», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Tú y yo necesitamos posponer la luna de miel. Tenemos un problema». Le contó todo. Le expuso el complot de Carla. Le explicó lo del vestido Balenciaga. Y luego le contó sobre Capital Azabache, la malversación
y la trampa que le habían tendido. Observó su rostro, esperando rabia, incredulidad o negación. En cambio, Alejandro de la Vega escuchó con una intensidad que la heló. Su expresión no cambió. Cuando terminó, permaneció en silencio durante 1 minuto completo. El único sonido fue el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Finalmente, habló. ¿Encontraste todo esto en 3 días? Alex, ¿me escuchaste? Tus padres son criminales. Me están incriminando. Carla es... Lo sé, dijo. Elena lo miró fijamente. Lo sabes. Sé que me han estado robando durante 2 años, dijo Alejandro, con voz monótona, desprovista de emoción. Simplemente no sabía cómo lo estaban haciendo. Capital azabache, esa es la pieza que me faltaba. Y no tenía idea de que meterían a Carla en esto. Eso es nuevo. ¿Lo sabías? ¿Y me dejaste caer en esto? ¿Dejaste que me humillaran? Elena, dijo, entrando en la habitación. Sabía que eran ladrones. No sabía que eran monstruos. Pensé que solo querían dinero. No me di cuenta de que querían destruirte. Miró la USB en su mano. Te han subestimado. Creen que eres una pieza de museo. No se dan cuenta de que eres un arma. ¿Qué hacemos?, susurró ella. Llamamos a la policía. Cancelamos la boda. No, dijo Alejandro, una luz dura entrando en sus ojos. No hacemos ninguna de las dos cosas. La boda es mañana. 500 de las personas más poderosas del mundo estarán aquí. Mis padres planean destruirnos. Lo que no saben es que nosotros planeamos destruirlos a ellos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo Alejandro, tomando la unidad USB de su mano. Vas a usar tu hermoso vestido. Vas a caminar por ese pasillo. Y tú y yo vamos a dar la actuación de nuestra vida. La mañana de la boda fue una obra maestra de disonancia cognitiva. Elena fue abrochada en el ostentoso y rígido vestido Balenciaga por una aduladora Carla. Estás deslumbrante, dijo Carla efusivamente, con los ojos brillantes de duplicidad. Mucho mejor que ese trapo viejo. Pareces una de la Vega. Gracias, Carla, dijo Elena, con voz suave como la seda. No podría haber hecho esto sin ti. Genoveva estaba en su elemento, desfilando por los pasillos de El Acantilado, dando órdenes al personal. Vio a Elena y le dedicó una rara sonrisa de labios finos. ¿Ves? Te dije que ese vestido era mejor. Por fin pareces digna. Tenías razón, Genoveva, dijo Elena. Hoy es un día para nuevos comienzos. La casa rebosaba de hortensias. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente. Los invitados comenzaron a llegar. El CEO de un gran banco español, un senador de Madrid, rivales tecnológicos de Barcelona. Era un mar de poder, y Elena, Alejandro y sus padres estaban en el centro. Alejandro la encontró justo antes de la ceremonia. Estaba increíblemente guapo con su smoking. Le tomó las manos. ¿Estás lista? No, susurró ella honestamente. Estoy aterrorizada. Bien, dijo. Úsalo. Recuerda, quieren que seas la novia temblorosa e ingenua. Cuentan con ello. Luego se inclinó y le susurró. Envié un pequeño regalo a tu habitación. Un algo nuevo. Creo que deberías usarlo. Se fue. Elena, confundida, regresó apresuradamente a su suite nupcial. Sobre la cama, perfectamente extendido, estaba su vestido vintage original, estilo años 30. Estaba impecable. La mancha de vino había desaparecido. Una pequeña nota estaba prendida. Mi amigo del Museo del Prado es un genio con los textiles.
Nunca podría dejar que te casaras con un vestido elegido por nuestros enemigos, ¿verdad? Elena se quitó el vestido Balenciaga y se puso su vestido. Cuando salió a la cima de la gran escalera, vio el rostro de Genoveva. La sonrisa de la matriarca se congeló, y sus ojos se abrieron con furia pura e inalterada. Elena simplemente sonrió y comenzó su descenso. La ceremonia en sí fue un borrón. Tuvo lugar en el césped, el Atlántico chocando violentamente contra los acantilados de abajo. Elena y Alejandro estaban bajo un arco de rosas blancas. Podía sentir la mirada de Horacio sobre ella. Podía sentir a Carla de pie a su lado, irradiando una victoria engreída. Pronunciaron sus votos. La voz de Elena era firme. «Prometo ser tu compañera», dijo, mirando directamente a los ojos de Alejandro, «en verdad y en transparencia, sin secretos entre nosotros. Lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo, siempre». Los votos de Alejandro estaban igual de cargados. «Juro honrarte, protegerte y construir una vida contigo basada en la confianza incondicional. Seré tu escudo y seré tu espada. Nadie te hará daño de nuevo. Lo juro». Fueron declarados marido y mujer. Alejandro la besó. Un beso breve y firme que se sentía menos romántico y más como un pacto. La multitud estalló. La trampa estaba puesta. La recepción se celebró en el gran salón de baile, un espacio cavernoso con techos dorados y candelabros de cristal que alguna vez pertenecieron a un zar ruso. El ambiente era exuberante. El champán fluía como el agua. Elena y Alejandro tuvieron su primer baile. «Nos están observando», susurró Elena mientras Alejandro la hacía girar. «Por supuesto», murmuró él. «Mi madre está furiosa por el vestido. Mi padre ya está calculando cuándo podrá hacerte firmar esos papeles. Y Carla probablemente está eligiendo la vajilla para su boda conmigo». «Esto es una locura», dijo ella. «Esto es justicia», respondió él. «Es hora de los brindis». Tomaron sus asientos en la mesa principal. Horacio, como padre del novio, se levantó primero. Golpeó su copa. «Amigos, familia», comenzó, su voz resonando. «Estamos aquí para celebrar una unión. Cuando mi hijo Alejandro construyó por primera vez su empresa, lo hizo con ideas. Pero las ideas son efímeras. Es el legado lo que perdura. Es la familia lo que perdura». Levantó su copa hacia Elena. «Estamos tan sorprendidos de que Alejandro eligiera a alguien tan sencilla, pero estamos seguros de que aprenderá el camino de la Vega. Después de todo, aprende rápido. Te damos la bienvenida, Elena, a la familia». El aplauso fue educado. Era un insulto público claro. Luego, Genoveva se puso de pie. «Por Alejandro y Elena, que sean tan felices como se merecen». Otra amenaza velada. Luego, Carla. «Por mi querida prima, Elena», dijo efusivamente, levantando su copa. «Hemos pasado por tanto. Estoy tan feliz de que por fin hayas encontrado a alguien que cuide de ti. Te mereces toda la felicidad del mundo. Y por Alejandro, bienvenido a la familia. Estoy deseando conocerte mucho mejor». Ella guiñó un ojo. Fue repugnante. Elena sintió las miradas de 500 personas. Finalmente, fue el turno de Elena. Alejandro le apretó la mano. Ella se puso de pie, caminando hacia el micrófono. La sala se silenció. «Gracias», comenzó, su voz suave, haciendo que la multitud se inclinara. «Gracias a todos por venir. Gracias, Genoveva y Horacio, por esta extravagante bienvenida.
Y gracias, Carla, por todo. Sonrió, una pequeña y triste sonrisa. Horacio mencionó que aprendo rápido, y tiene razón. He aprendido mucho desde que conocí a los de la Vega. He aprendido sobre arte, sobre negocios, sobre valores familiares. Se volvió hacia el técnico de AVE de Alejandro, que estaba manejando la gran pantalla configurada para una presentación de diapositivas románticas. Jaime, ¿podrías poner la presentación que te di? La llamo Los valores familiares de la Vega. Genoveva parecía confundida. Horacio entrecerró los ojos. Por supuesto, señora de la Vega, dijo el técnico. Las pantallas parpadearon. Pero no era una foto de Elena y Alejandro. Era un extracto bancario. Una transferencia bancaria de 50.000 euros de Industrias de la Vega a una cuenta privada. Esta primera diapositiva, dijo Elena, su voz cobrando fuerza, es un generoso regalo de mi nuevo suegro, Horacio de la Vega, a mi dama de honor, Carla. Un agradecimiento por sus servicios. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Carla se puso blanca. Clic. La siguiente diapositiva. Era el hilo de mensajes de texto. Ampliado. De 6 metros de altura. Horacio, este matrimonio no puede durar más de 6 meses. Carla, lo sé. Hago mi jugada con Alejandro. Él está solo. Yo seré el consuelo que necesita. Horacio, retomaremos el control de la Junta. Éter Dinámica será nuestra. Dijo Elena, su voz resonando con frialdad. Es el plan. Contratar a mi propia prima para seducir a mi marido, fabricar un escándalo de infidelidad y robar su empresa. Un aplauso por los valores familiares, por favor. Carla soltó un sollozo ahogado y se derrumbó en su silla. Pero esperen, dijo Elena. Hay más. Clic. La siguiente diapositiva. Un diagrama complejo de empresas fantasma. Éter Dinámica en la parte superior. Una flecha apuntando a Capital Azabache. Islas Caimán. Dijo Elena, es el verdadero negocio familiar. Malversación. Durante los últimos 2 años, Horacio y Genoveva de la Vega han estado desviando millones de euros de su propio hijo. Horacio se puso de pie de un salto, con el rostro morado. Esto es calumnia. Mentiras. Seguridad. ¡Cierren esto! Oh, pero no es calumnia si es verdad, Horacio, dijo Elena. Encontré el archivo Azabache en su estudio, el que estaba protegido con la contraseña del nombre de su caballo favorito. Horacio se congeló. Y lo mejor, continuó Elena, su voz temblorosa de justa furia, fue la trampa que me tendieron. El plan para hacerme directora de Capital Azabache, para incriminarme por su fraude, para enviarme a prisión mientras robaban el imperio de mi marido. El salón de baile estaba en caos. Los invitados estaban de pie. El senador parecía horrorizado. El CEO del banco ya se dirigía hacia la puerta. Genoveva gritó, un sonido animal agudo. ¡Perra! ¡Rata de alcantarilla ingrata! ¡Te dimos todo! No me diste nada, escupió Elena. Intentaste quitarme todo. Destruiste mi vestido, insultaste a mi familia e intentaste ponerme en una jaula. Pensaste que era estúpida. Pensaste que era débil. Pensaste que era solo una chica sencilla de un museo. Todos los ojos estaban puestos en Elena. Todos los ojos estaban puestos en los humeantes y expuestos de la Vega. Y luego todos se volvieron hacia la única persona que no había hablado. Alejandro de la Vega, el novio multimillonario. El mundo se detuvo. Durante un segundo agonizante, el único sonido en el opulento salón de baile fue la retroalimentación
de alta fidelidad del micrófono que Elena acababa de soltar. Se balanceaba suavemente en su soporte, un péndulo marcando el final de una era. Las imágenes, los textos, las transferencias bancarias, el logotipo de Capital Azabache, quedaron grabados en las pantallas masivas, un monumento imposible de ignorar a la traición de los de la Vega. El corazón de Elena latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. Sus manos estaban resbaladizas por el sudor frío. Lo había hecho. Había encendido la cerilla y la había arrojado al polvorín. Estaba de pie en el epicentro de la explosión, y no tenía idea de quién, si es que alguien, quedaría en pie. Luego el mundo se hizo pedazos. No fue un jadeo, fue un rugido, una cacofonía de 500 voces que estallaron a la vez, sillas arrastradas, copas de cristal caídas y un mar de esmoquín y vestidos de alta costura que se elevó mientras la gente se ponía de pie. El rostro del senador Blanco era una máscara de horror político. El señor Romero, el CEO del banco, ya estaba con su teléfono, con el rostro sombrío, sin duda vendiendo en corto las acciones de la Vega. Pero la verdadera explosión vino de la mesa principal. ¡Luisa! El chillido de Genoveva no era humano. Era un sonido primario y animal de una criatura herida de muerte. Se lanzó, no hacia Elena, sino hacia la pantalla de proyección más cercana, sus uñas lacadas arañando la imagen de sus propios textos. ¡Mentiras! ¡Calumnia! ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! Carla simplemente implosionó. Hizo un pequeño sonido ahogado y se deslizó de su silla, una marioneta sin huesos cuyas cuerdas habían sido cortadas, colapsando en el suelo en un montón de tul de diseñador y vergüenza. Horacio, sin embargo, era pura rabia volcánica. Su rostro era un aterrador tono de púrpura moteado. ¡Perra!, rugió, empujando su silla hacia atrás tan fuerte que se volcó. No fue por las pantallas, fue por Elena. ¡Rata de alcantarilla ingrata! ¡Te mataré! Estaba a mitad de camino hacia ella antes de que una pared de hombres de seguridad, vestidos de negro, se materializara, interceptándolo con la brutal eficiencia de un linebacker que derriba a un quarterback. Chocó contra ellos, sus puños agitándose. ¡Atrápenla! ¡Es una espía corporativa! Ella plantó esa evidencia. Está mintiendo. Está tratando de arruinarnos. ¡Arruinar a mi hijo! Este era el momento de la verdad. Los ojos de Elena se dirigieron a la única persona en la sala que importaba, el único hombre cuya reacción decidiría su destino. Alejandro de la Vega. ¿Su marido? No se había movido. Estaba perfectamente quieto en medio del caos, observando el pandemonio estallar. Observaba a su madre arañando una pantalla como una loca. Observaba a su padre, su linaje reducido a un matón pendenciero, gritando y escupiendo mientras la seguridad lo sujetaba. Observaba a Carla, llorando histéricamente, con el rímel y la desesperación corriéndole por la cara. La respiración de Elena se entrecortó. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. ¿Era esta la parte en la que él la repudiaba? ¿En la que la pintaba como una novia histérica y despechada? ¿Había calculado mal? ¿Era él también parte de una trampa tan profunda que ella no había visto el fondo? Horacio vio la quietud de «¡Alejandro!», le gritó su padre, con la garganta ronca y la rabia contenida por los guardias. Diles a todos que esta puta está mintiendo. Ella lo falsificó todo. Está tratando de robar tu dinero. Es ella. Siempre fue ella». La sala se acalló.
El caos se redujo a un zumbido frenético. Todos los ojos en la sala, los senadores, los CEOs, los socialités, el personal, se fijaron en el novio multimillonario, Alejandro. Alejandro de la Vega dejó que el silencio se prolongara. Dejó que la acusación de su padre flotara en el aire, espesa y venenosa. Luego, lentamente, se puso de pie. No gritó. No tuvo que hacerlo. Recogió con calma el pesado vaso de agua de cristal de su lugar en la mesa. Lo miró, luego a su padre, y lo arrojó, no a su padre, sino al suelo a sus pies, donde se hizo añicos en 1000 pedazos. El estruendo resultante atravesó el ruido restante como un disparo. Un silencio absoluto y aterrorizado se instaló. Alejandro tomó el micrófono de la mesa principal. El golpe electrónico, cuando su pulgar pulsó el interruptor, fue como el mazo de un juez. Miró a su padre, que todavía respiraba con dificultad, con el esmoquín de 10.000 euros rasgado en el hombro. La expresión de Alejandro no era de rabia, no era de tristeza, era de decepción, la que muestra un profesor a un alumno estrella que acaba de copiar en un examen sencillo. «Ella no falsificó nada, padre», dijo Alejandro. Su voz amplificada era fría y clara como un diamante. Hizo eco en los techos dorados. Ni una sola cosa. Una nueva ola de susurros recorrió la multitud. El rostro de Horacio pasó de morado a un blanco pálido y enfermizo. Alejandro se dirigió a los 500 invitados atónitos. «Mi esposa es una mujer brillante, una curadora, una investigadora. Toda su vida está dedicada a encontrar la verdad bajo la pintura, la procedencia detrás del artefacto. Y en 3 días ha descubierto una conspiración criminal que ha estado envenenando mi empresa y mi vida durante años». Se volvió hacia sus padres. «Ella tiene toda la razón. Mis padres son ladrones. La prima de mi esposa es una mercenaria a sueldo. Todo lo que ven en esas pantallas es la verdad sin adornos y patética». Elena sintió una oleada de alivio tan poderosa que sus rodillas casi flaquearon. Él la creyó. La estaba defendiendo. Pero Alejandro no había terminado. Levantó una mano. Pero la verdad es que Elena solo encontró alrededor del 70% de todo. Un nuevo y confuso silencio. Elena lo miró, sobresaltada. ¿Qué? Genoveva, que jadeaba junto a la pantalla, se congeló. Los ojos de Horacio se entrecerraron. Alejandro sonrió. Una sonrisa delgada y peligrosa que no contenía calidez alguna. Ese otro 30%, las cuentas en Suiza a las que Capital Azabache estaba alimentando, los 80 millones en compras de arte blanqueadas que tú, madre, has estado regalando a museos internacionales para limpiar el dinero, el soborno. Oh, esa es mi parte favorita. Señaló con el micrófono, no a sus padres, sino a la multitud. ¿Verdad, senador? El senador de Madrid parecía como si le hubieran disparado. Esa donación anónima de 5 millones de euros a su fundación juvenil, justo después de que ese contrato de defensa de Éter Dinámica fuera acelerado por el comité, el que mi padre personalmente presionó, en contra de mis deseos expresos. El senador comenzó a retroceder, murmurando a un ayudante. Saca el coche ahora». La mirada de Alejandro recorrió la sala. Mis padres no solo estaban malversando, estaban cometiendo fraude electrónico, fraude de valores, evasión de impuestos y conspiración para sobornar a un funcionario público. No solo estaban tratando de robar Éter Dinámica, la estaban utilizando como su alcancía personal para cometer crímenes federales. Finalmente miró a su padre,
que ahora temblaba. Verás, padre, mi esposa, en su brillantez, estaba reuniendo pruebas para lo que ella pensaba que era una solicitud de divorcio, o un caso criminal para salvarse. Yo, dijo Alejandro, dándose golpecitos en el pecho, he estado reuniendo pruebas para el Tribunal Supremo de Justicia durante 18 meses. El jadeo en la sala fue tan agudo que absorbió el aire. Las piernas de Horacio de la Vega fallaron y se tambaleó, agarrando una silla para apoyarse. Miraba a su hijo como si fuera la primera vez. «Esta boda», anunció Alejandro, su voz resonando con la finalidad de una sentencia de muerte. «Fue una trampa, pero no para mi esposa. Nunca fue para ella. Fue para ustedes». La mente de Elena daba vueltas. ¿18 meses? Él lo sabía. Lo supo todo este tiempo. Sabía que me estaban robando desde la auditoría trimestral de 2023, continuó Alejandro, su voz un monótono tranquilo y aterrador, como si estuviera explicando un algoritmo complejo. Sabía que eras arrogante. Sabía que tú, madre, estabas consumida por una amargura que te pudrió por dentro porque tu hijo te eclipsó. Sabía que odiabas a Elena porque era inteligente y amable y mía. Así que los dejé, dijo. Los dejé robar. Los dejé construir su pequeña empresa fantasma. Los dejé planear su toma de control. Les di información manipulada. Los dejé pensar que estaban ganando. Porque no solo estaba construyendo un caso civil, estaba construyendo uno federal. Necesitaba que cometieran tantos crímenes, tan públicamente, que ningún abogado, ningún juez, ninguna dinastía pudiera desvincularlos de ello. Solo necesitaba una pieza final y pública de evidencia para probar el motivo y la intención más allá de toda duda. Necesitaba mostrarle al mundo por qué lo estaban haciendo, que estaban tratando de incriminar a una mujer inocente. Y ustedes, se burló, caminaron directamente hacia el escenario que construí para ustedes. Alejandro, por favor, hijo, comenzó Horacio, su voz un patético suspiro. Sangre, soy tu padre. Sangre, se rió Alejandro, un sonido frío y ladrado. Sangre es lo que tienen en sus manos. Iban a sacrificar a una mujer inocente para salvar su propio pellejo. Iban a dejar que Elena se pudriera en una prisión federal por sus crímenes. No eres mi padre. Eres solo el hombre cuyo nombre haré eliminar legalmente del mío a partir de mañana. Genoveva finalmente encontró su voz de nuevo, un siseo bajo y venenoso. Después de todo lo que hice por ti, yo te hice, te di esta vida. Me convertiste en un objetivo, la interrumpió Alejandro. Me hiciste paranoico, me hiciste despiadado, y hoy puedes ver los frutos de tu trabajo. Gracias por la educación, madre. Es lo único valioso que me has dado. Luego, casi como una idea de último momento, dirigió su mirada hacia el charco sollozante en el suelo. Carla, dijo. Carla Vargas levantó la vista, su rostro una grotesca máscara de maquillaje arruinado y terror. Alejandro, por favor. Él me obligó. Horacio me amenazó. Amenazó a mi familia. Yo. Alejandro solo negó con la cabeza con disgusto. Fuiste un error de 50,000 euros. Mi padre pagó de más. Ni siquiera eres una buena actriz. No tienes lealtad. No tienes agallas. Simplemente estás vacía. Quítate de mi vista. La sala estaba en silencio. La ejecución había terminado. Finalmente, Alejandro de la Vega
se volvió hacia su esposa. Apagó el micrófono y lo dejó caer sobre la mesa. La guerra había terminado. Caminó hacia ella, ignorando los restos de su familia, ignorando los 500 rostros que miraban. Pasó junto a la silla volcada y la forma de su prima. Se paró frente a Elena, que temblaba, atrapada entre el terror, el alivio y una profunda conmoción sísmica. «Lo sabías», susurró ella, su voz apenas audible. «Lo sabías todo. La trampa azabache, la malversación. Tú me dejaste. Te dejé ser tú», le susurró él, solo para ella. «No me lo dijiste», dijo ella, y había un nuevo tipo de dolor en su voz. «Me dejaste caer en esto. Dejaste que me humillaran. Lo del vestido». «No podía», dijo él. Su voz se suavizó por primera vez. Sus ojos, finalmente, cálidos y llenos de una emoción que ella no podía nombrar. «No del todo. Si te hubiera contado mi plan, si te hubiera dicho que estaba trabajando con la policía, te habrías convertido en cómplice. Tu evidencia se contaminaría». De esta manera, le apartó suavemente un mechón de cabello del rostro. «Eres una parte inocente que descubrió un crimen y actuó para protegerse. Tus manos están limpias. Tu testimonio es prístino e inatacable». Hizo una pausa y luego tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Esa es la razón legal, de todos modos». «¿Y la razón real?», susurró ella. «La razón real», dijo, su pulgar trazando el contorno del anillo que le había puesto en el dedo. «Es que tenía que ver, tenía que saber. Toda mi vida ha sido una fortaleza, Elena. He estado rodeado de mentirosos y ladrones y aduladores, por personas que querían mi dinero, o mi nombre, o mi poder. Nunca he podido confiar en nadie, ni en mis padres, ni en mis amigos. Y luego te conocí. A ti no te importaba el edificio éter. Te importaba la fachada del siglo XIX detrás de la que fue construido. No te importaban mis opciones sobre acciones. Te importaba el pigmento de una pintura». «No, no entiendo», dijo ella, con la cabeza dando vueltas. «¿Me probaste?», susurró. «Me arrojaste a los lobos». «No», dijo él, su voz firme, llena de convicción. «Confié en ti. Confié en que la mujer que puede detectar una falsificación a partir de una sola pincelada podría detectar a las víboras en su propia casa. Confié en que la mujer que puede restaurar pacientemente un fresco destrozado del siglo XIV tendría la fuerza para reconstruir una vida rota. No te probé, Elena. Aposté por ti. Aposté mi vida entera, mi empresa entera y mi futuro entero por ti. Y acabas de ganarme el mundo». Y con eso, se inclinó y la besó. No fue el casto beso ceremonial del césped. Este fue un beso de fuego y hierro. Un beso de asociación. Un beso que selló un pacto. Fue un beso que decía: «Tú y yo, contra todos». Elena, temblorosa y abrumada, le devolvió el beso con todo el miedo, la furia y el alivio que poseía. En ese momento, rodeados por las ruinas de su boda, eran las únicas dos personas en la tierra. Cuando finalmente se separaron, Alejandro mantuvo su brazo enganchado alrededor de la cintura de ella, girándola para enfrentar la sala como un frente unido. Su voz, que ya no necesitaba micrófono, fue de hierro una vez más. Cortó el silencio. «Seguridad», tronó. Dos hombres corpulentos, el señor Torres y el señor Díaz, que parecían más ex fuerzas especiales que seguridad de boda, se adelantaron. «Señor, mis padres y la señorita Vargas son intrusos», dijo Alejandro, su voz desprovista de toda emoción. «Tienen 10 segundos para abandonar el salón de baile, 30 segundos para abandonar la propiedad.
antes de que los haga arrestar. Por favor, acompáñenlos afuera. No puedes hacer esto, rugió Horacio, encontrando un último estallido de adrenalina. Ahora estaba verdaderamente desquiciado. Esta es mi casa. Soy Horacio de la Vega. Sabrás de mis abogados. Te destruiré, Alejandro. Lo haré. Tendrás que visitarlo en la prisión federal, dijo Alejandro al aire, sin siquiera mirar a su padre. Las órdenes federales se están ejecutando ahora. Mis abogados están en el juzgado federal presentando una moción para denegar la fianza, citándolo como riesgo de fuga. No tienes abogados, padre. No tienes casa. No tienes dinero. Finalmente giró la cabeza. Oh, eso me recuerda. Compré la hipoteca del acantilado hace 3 meses, después de que estuviste en default durante años. No has estado viviendo aquí. Has estado ocupando ilegalmente. Soy dueño de la casa. Soy dueño del arte. Soy dueño de la tierra. Miró la expresión horrorizada de su madre. Incluso soy dueño de ese vestido chillón que llevas puesto. Todo era una palanca. Ese fue el golpe final. Horacio de la Vega no solo se rompió, se hizo añicos. La lucha se extinguió en él. Era un hombre viejo y arruinado. El señor Torres y el señor Díaz no esperaron. Cada uno tomó un brazo de Horacio y comenzaron a marcharlo sin ceremonias hacia las grandes puertas del salón de baile. ¡No!, chilló Genoveva, agarrándose a un tapiz. ¡No, no puedes! ¡Esta es mi vida! ¡Mi nombre! Otro guardia la apartó, pataleando y gritando desde la pared. Carla, silenciosa, vacía y con los ojos muy abiertos, como si le hubieran raspado el alma, fue levantada bruscamente por un tercer guardia de seguridad. Sus piernas apenas la sostenían. Tropezó hacia adelante, incapaz de caminar completamente por sí misma, y el guardia la arrastró y la guió a medias por la sala. Sus tacones de diseñador, que valían más que el alquiler de la mayoría de la gente, rasparon impotentes contra el pulido parqué, dejando marcas en madera que probablemente había sido importada, hecha a mano y encerada obsesivamente para el evento. La marcha que siguió fue nada menos que una ejecución pública en forma social. Un paseo lento y tortuoso de humillación. Ni un susurro se atrevió a romper el aire, excepto por el sollozo destrozado e incoherente de Genoveva, del tipo que no proviene de la tristeza, sino del shock y la caída libre repentina de perderlo todo a la vez. 500 invitados, la élite global, los poderosos, los temidos, los intocables, se apartaron por instinto, separándose en una ola como el mar rojo, abriendo paso a los condenados. En la gran entrada, las puertas se abrieron de golpe. El trío fue empujado sin ceremonias a la fría noche de Santander, envuelta en niebla. El viento los golpeó de forma brusca, brutal, como si el mundo exterior mismo los rechazara ahora. Y luego, ¡slam! Las colosales puertas se cerraron con un golpe sordo y resonante que sonó final, irrevocable. Una sentencia dictada. El silencio se filtró de nuevo en el salón de baile. Pero este silencio era diferente, más pesado, incómodo, suspendido en la incredulidad. 500 de las personas más influyentes, ricas y poderosas de la tierra, ahora estaban congeladas, frente a un multimillonario de 30 años y la mujer por la que acababa de luchar. ¿Cuál era el protocolo ahora? ¿Se recogía uno educadamente el abrigo y se marchaba? ¿Terminaba la gala? ¿O la vida, imposiblemente, continuaba? Alejandro de la Vega todavía tenía su brazo anclado alrededor de la cintura de su esposa, protector e inquebrantable.
Se permitió un momento para inspeccionar el salón de baile. Observó los rostros pálidos y aturdidos, los platos a medio comer de manjares que nadie se atrevería a tocar de nuevo, las copas de champán abandonadas a mitad del brindis y el cuarteto de cuerda agrupado en la esquina, como ciervos asustados, esperando el próximo disparo de un cazador. Luego sonrió, una sonrisa real, que suavizó sus rasgos e iluminó su rostro con calidez y algo casi juvenil. Algo que nadie allí había visto nunca en él. Bueno, dijo, su voz rica, tranquila, incluso suavemente divertida, como si reconociera lo absurdo de los últimos 10 minutos. Eso fue desagradable. Algunas risas dispersas y temblorosas se escaparon, del tipo que la gente emite cuando no está segura de si reír es seguro. Pero el alivio comienza a aparecer. Alejandro dirigió su mirada hacia el cuarteto de cuerda tembloroso. «Caballeros», se dirigió a ellos, con voz firme y lo suficientemente resonante como para reanclar la sala. «Mi esposa y yo», puso un énfasis inconfundible en esposa. «Nunca tuvimos nuestro primer baile. Si no recuerdo mal, solicitamos el último». El violinista principal parpadeó, aturdido, pero asintió con un acuerdo frenético. Los músicos levantaron sus instrumentos con nervios visibles, intercambiando miradas rápidas y con los ojos muy abiertos. Alejandro extendió su mano hacia Elena. «¿Me concedes este baile, señora de la Vega?» Elena, todavía girando mentalmente por todo lo que había sucedido. El caos, la revelación, la caída pública de sus enemigos, miró su mano extendida. Luego miró a sus ojos, encontrando calidez allí, certeza y una promesa de seguridad que nunca antes había conocido. El miedo aflojó su agarre, el shock disminuyó. Lo que quedó fue él. Ella puso su mano en la de él. Su voz era suave pero segura. «Sí, por supuesto». Él la guió al centro de la vasta pista de baile, ahora vacía. Las primeras notas conmovedoras de Etta James se elevaron en el aire, derritiendo la tensión que se aferraba a las paredes. Alejandro la acercó, no posesivamente, sino con reverencia, y bajo los candelabros dorados, con 500 testigos silenciosos, el rey recién coronado y su reina comenzaron a bailar. No fue tierno ni tímido, no fue un delicado vals de cuento de hadas, fue un baile de victoria, deliberado, poderoso e íntimo, un baile de iguales, un baile de dos supervivientes que se habían elegido mutuamente y habían ganado. Lentamente surgió un sonido. Aplausos. Vacilante al principio. Comenzó con el señor Romero, un CEO conocido por no mostrar nunca emoción. Se puso de pie, aplaudiendo con un respeto genuino y asombrado dirigido directamente a Alejandro. Luego, uno por uno, otros se unieron. El aplauso creció, se hinchó, se volvió atronador. Este no fue un aplauso de boda educado, fue una ovación de pie, por el dominio, por la transformación, por la elegancia despiadada de un cambio de poder ejecutado impecablemente. «¿Qué pasa ahora?», susurró Elena contra su pecho, su cabeza descansando allí, como si por fin hubiera encontrado un lugar al que pertenecía. Por primera vez esa noche, exhaló por completo. Se sintió segura. «Ahora», murmuró Alejandro en su cabello, sosteniéndola mientras la música se elevaba a su alrededor, aislándolos del mundo que miraba. «Comenzamos nuestro matrimonio. Nos vamos a casa, no aquí, a nuestra casa, y construimos una vida, la vida que ambos merecemos». Conclusión. El legado. Pensaron que ella era un peón en su juego, una chica sencilla a la que podían aplastar y desechar. No se dieron cuenta de que ella era la jugadora que voltearía todo el tablero. El
día de la boda de Elena y Alejandro, no terminó con una luna de miel. Terminó con el derrocamiento completo de una dinastía corrupta. La justicia y el karma servidos fríos frente a 500 invitados. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de la venganza de Elena? El plan maestro de Alejandro fue aún más impactante. Te lo advertimos, el drama no termina aquí. Si te encantó esta historia, no querrás perderte lo que viene a continuación. No olvides darle a me gusta a este video si disfrutaste de la historia. Compártelo con alguien que ame una buena trama de venganza. Y lo más importante, pulsa ese botón de suscribirse y toca la campana para no perderte ni una actualización. Dime qué tipo de venganza quieres ver en nuestra próxima historia.